Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga. Vamos a continuar nosotros con la charla que teníamos acerca de la esencia del matrimonio. Ya llevamos 2 mensajes. Comenzamos hablando al principio acerca de qué es el matrimonio. Dimos una definición del diccionario bíblico, también una definición del diccionario común de la Real Academia. También dimos una definición etimológica y dijimos que matrimonio es, en su origen, llevar a la mujer a la calidad de madre, la madre legítima de los hijos. Por eso decíamos también que las relaciones homosexuales, ya sean de hombres o mujeres, no deberían llamarse matrimonio porque son relaciones estériles en sí mismas. No tienen la capacidad de llevar al otro contrayente o compañero, como le queramos llamar, a la calidad de madre. Son relaciones estériles en sí mismo, ¿no? Vimos también quién y cuándo lo había creado. Dijimos que Dios lo creó y que el hombre, por lo tanto, la sociedad, los estados, los gobiernos, no deberían modificarlo porque el matrimonio es preexistente antes justamente de que viniera la sociedad, los estados. Entonces, lo que deben hacer los estados, las naciones, las repúblicas es reconocer lo preexistente simplemente, ¿eh? No es la sociedad la que inventó el matrimonio. Vimos también sus características originales, ¿no? Dijimos que aunque hay personas que Dios ha llamado a la soltería, eso es la excepción a la regla, ¿eh? Dios llamó al hombre para creó el matrimonio por el tema del compañerismo, ¿eh? Ese es el fondo de la cuestión, esa es la base de todo lo que es el matrimonio, la cuestión del compañerismo. Entonces fue diseñado para eliminar la soledad. Vimos también que tiene por propósito dar una ayuda idónea, ¿eh? La esposa viene a ser la ayuda idónea para el marido, para el hombre en este caso. Dijimos también que los cónyuges o los contrayentes son presentados por Dios mismo. Así se estableció en el principio, ¿no? Como un pacto en donde Dios es el que realiza la primera unión matrimonial. Vimos también algunas cosas de lo que se esperaba de esta unión. Dijimos que se espera que la unión sea independiente, que no haya intromisión de terceros, ya sea los familiares directos, ¿cierto? O cualquier otra persona, amigos, parentela, lo que sea. No, es una unión independiente. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Vimos también que se espera de que sean unos. No es una relación simplemente física, sino que es una relación mucho más profunda, emocional, mental, espiritual. Por eso se dice que serán una sola carne. Dijimos también que el sexo solo no constituye matrimonio. Hay gente que puede tener sexo, pero no necesariamente tienen matrimonio. Como hay gente que tiene familia, pero no tienen un hogar, no tienen un matrimonio, ¿sí? Dijimos también que se espera que sea monógama, es decir, en singular, un hombre para una mujer. También dijimos que sea heterosexual. Es decir, dejará el hombre y se unirá a su mujer. También dijimos que sea permanente, porque dijo el Señor, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces tiene un carácter permanente el matrimonio. También dijimos, por último, que sea sincero, ya que dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces una relación en la cual no hay nada que esconder, donde el cónyuge es hecho parte de todas las cosas, donde no hay una cuestión de ocultamiento de nada. Ahora, para seguir adelante, ¿no? Eso es lo que ya vimos. Si lo quieres repasar, está en internet, en el canal IEPI Producciones, allí en YouTube están las 2 predicaciones anteriores. Ahora, en quinto lugar, ¿qué recomendaciones dan las Escrituras para mantener sana esta relación? Hay muchas recomendaciones. Uno, insisto, podría recorrerse toda la Biblia, pero vamos a ver algunas. En el aspecto negativo, ¿qué habría que evitar para que esta relación sea sana? En primer lugar,
no cometerás adulterio. Adulterio es, o adulterar es pervertir o desvirtuar algo, en este caso el matrimonio. Entonces, y esto está dentro de los 10 mandamientos, ¿sí? Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Entonces, para preservarlo, para que no desvirtuarlo, para que sea duradero, una de las cosas que nos dice la palabra del Señor es justamente esto, ¿no? En Hebreos capítulo 13, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sean todos el matrimonio. ¿Qué significa esto? Tenerlo en alta estima. No solamente tenerlo en alta estima, sino, digamos, mentalmente o por una cuestión de frases o de digo, opino, sino que sea en la práctica también. Honroso, sea un estado de honra. Honroso sea en todos el matrimonio. Nosotros no podemos tener al matrimonio como algo, mis hermanos, que es superficial, pasajero. Hemos dicho en otras predicaciones, no en esta, que la palabra divorcio debería ser desterrada del lenguaje cristiano. No es una palabra para los creyentes, ¿sí? De hecho, bueno, no vamos a hablar de la cuestión divorcista aquí, no es nuestro tema, ¿no? Sino es la esencia del matrimonio. Pero está claramente establecido que Dios aborrece el divorcio, lo repudia, eso dentro de su voluntad. Eso no quiere decir por eso que no existan los divorcios. A ver, Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Esto es una verdad establecida. Ahora, eso no significa que nadie se va a perder, sino que hay personas, como dice la Escritura, por la dureza de su corazón. Ahí está el problema, ahí está el punto. Entonces la Biblia nos establece claramente que Dios aborrece el divorcio, aunque lo tolera, aunque lo muestra como una realidad que ha existido. No es algo que Dios ha querido, no es algo que Dios ha deseado, no es algo que Dios ha mandado. Simplemente para agregar a esto, ¿no? Cuando los fariseos le vienen al Señor con una inquietud acerca del divorcio, les dicen: ¿y por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio? No. El Señor lo aclara allí, lo corrige inmediatamente, dice: Moisés os permitió. No es lo mismo mandar que permitir, ¿verdad? No es lo mismo. Moisés permitió el asunto del divorcio y les aclara bien allí: por la dureza del corazón, pero no porque eso sea la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios nosotros tenemos que entender que hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad que se llama comúnmente permisiva de Dios. Dios permite muchas cosas. ¿Dios permite que hayan asesinatos en el mundo? Sí, lo permite. ¿Es la voluntad perfecta de Dios que eso suceda? No. ¿Dios permite que niños se mueran de hambre en el mundo? Sí. ¿Es la voluntad perfecta de Dios que eso suceda? No. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad humana, ¿sí? Una de las preguntas que siempre se hacen a los cristianos evangélicos es: si Dios es bueno, ¿por qué permite tal cosa? No, es que Dios también ha dado la responsabilidad al hombre. Dios ha hecho al hombre un ser moral. Hoy se lo quiere negar como ser moral. Se piensa que la moralidad es una cuestión primitiva y que a medida que uno avanza la moral se va a ir diluyendo. No es así. La moral se está diluyendo sin duda, pero no es porque sea una cuestión primitiva, sino porque el hombre justamente está cayendo cada vez más y más en la inmoralidad. Dios le ha dado al ser humano una conciencia moral del bien y del mal. Entonces el hombre tiene que hacerse cargo de sus desastres. Una vez alguien me preguntó: si Dios es bueno, ¿por qué Él permite que nazcan chicos con SIDA? Yo le respondí: ¿qué estaban haciendo los padres? Claro, ¿qué estaban haciendo los padres? Sería la contrapregunta. Entonces, si alguien nace en una determinada circunstancia, no es por la falta de bondad de Dios. Al contrario, es por la falta de bondad de sus padres, por la falta de respeto de sus padres, por la falta de una vida moral de sus padres. Hoy en día, salvo por las relaciones sexuales o por compartir jeringas en aquellas personas que son
dependiente, ¿cierto? Es muy difícil contagiarse, ¿no? Salvo que se haya hecho un mal análisis bioquímico, cosa muy difícil, puede ser, pero es muy difícil. Se puede transmitir a través de una transfusión de sangre alguna enfermedad venérea como la hepatitis, sífilis, gonorrea, HIV, etcétera, ¿no? Pero eso es muy difícil porque hoy los controles son muy exhaustivos. Entonces, miren, tal es la bondad de Dios, hablando de este tema que estamos tratando, tal es la bondad de Dios, que una madre portadora de HIV no traspasa el virus a su hijo en el vientre materno. ¿Sabía esto usted? No lo traspasa. Solamente lo puede traspasar en el momento del parto. Por eso los médicos a madres que tienen HIV positivo toman ciertos recaudos al momento del parto para que en el parto el niño no se contagie. Pero no se contagia en el vientre materno. Es decir, tiene una madre HIV positiva, el hijo no está contagiado. Fíjense la bondad de Dios, de los que dudan de la bondad de Dios. Entonces, tomando los recaudos médicos, nacen chicos sin el virus, absolutamente sin el virus. Es una cosa de las maravillas de Dios, ¿no? Y como algunos todavía dudan de Dios. Tal es la bondad de Dios que no permite ese contagio directo, digamos, en el vientre materno. Una maravilla de las cosas que hace el Señor, ¿no? Bien, pero volviendo al tema que estamos hablando, ¿no? Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio. Es decir, no solamente nos tenemos que quedar en palabras, sino en acciones. El matrimonio para nosotros tiene que ser de alta estima. No puede ser algo descartable, algo de que a la primera discusión, al primer problema, que los hay, ¿verdad que los hay? No es mi tema aquí hablar de los conflictos matrimoniales. Sin duda hay conflictos matrimoniales. Todo matrimonio ha pasado por tormentas y si no ha pasado, pasará. Todos, el mío, el suyo, el de los que se van a casar, hermanos, van a pasar por tormentas, van a pasar por dificultades. Dijo el Señor, ¿no? Hablando de el que oye su palabra y la hace. Uno edifica sobre la arena, otro sobre la roca. El problema viene sobre ambos. Entonces, no hay familias inmunes a los problemas matrimoniales, no los hay. Si no lo afrontó, lo va a afrontar. Pero allí está la fortaleza que el Señor nos da. Entonces, tenemos que con la ayuda del Señor, en esas dificultades, en esos problemas, ¿cierto?, mantenernos tomados de la mano del Señor. Honrosos sean todos el matrimonio. El adulterio no solo será castigado por Dios, sino que es también excluyente del reino de los cielos, si es que no hay un genuino arrepentimiento. Acompáñeme por favor un momento a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. En esta ocasión vamos a compartir algunos textos. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era, versículo 11, algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Los hermanos corintios tenían un trasfondo bastante complicado. Bueno, era un trasfondo común y corriente, mis hermanos. No hemos nacido nosotros inmunes al pecado. Como los matrimonios no son inmunes a los problemas, vendrán los problemas, los enfrentarán, como decíamos recién. También nosotros venimos de una situación normal, común y corriente para todo. Pero en el Señor hemos sido lavados. Ahora, lo que estamos diciendo aquí, que una persona que persiste, no que haya venido de eso. ¿Se entiende la diferencia? Una persona que persiste en una conducta totalmente contraria a la palabra de Dios es una persona que sin duda va a ser juzgada por el Señor. Si una persona persiste en su conducta, difícilmente se haya arrepentido. ¿Sí? Lo vamos a decir claro. Una persona que no quiere abandonar la vida pasada, difícilmente haya
nacido de nuevo. ¿Puede haber nacido de nuevo? Bueno, vamos a suponer que nació de nuevo. Se está exponiendo a la disciplina divina absolutamente. Por lo cual hay muchos enfermos, 1. Debilitados, 2. Y muchos duermen, es decir, al cajón, 3. La disciplina divina es increyendo. Se va aumentando. Primero enfermedad, luego debilidad, tercero el cajón. ¿Quién quiere experimentar la disciplina divina en su aspecto más severo? Nadie. El aspecto más severo se llama escrituralmente el pecado de muerte. El pecado de muerte lo cometen cristianos. ¿Qué es el pecado de muerte? Juan dice, por el cual yo no digo ni siquiera que se ore. Es decir, un creyente porfiado, rebelde, que ha experimentado la disciplina de Dios a tal punto que Dios determina quitarle la vida. Como decía un predicador, un cristiano que persiste en el pecado es una deshonra para Dios. Dios prefiere un creyente en el cielo que un obstinado aquí en la tierra. Hablando de sus hijos, ¿no? Samuel Pérez Millo decía esto, ¿no? Un creyente que se pone en porfía y en rebeldía es una deshonra para el Evangelio, es una deshonra para el Señor. Imagínense, ¿no? Cuando nuestros hijos se portan mal, ¿qué dice la gente? ¿No? ¿De quién habrá aprendido, no? De la mamá, dicen enseguida. ¿Del papá? No, del abuelo. Uy, señora mamá. Bueno, quiere decir que de alguien aprendió. Cuando un creyente se porta mal, ¿de quién aprendió? Muchos culpan a Dios. De Dios no han aprendido. Entonces, por eso decía este predicador, ¿no?, que un creyente rebelde es una deshonra para el Evangelio. Dios prefiere llevárselo antes de tiempo a que siga aquí deshonrando justamente a la obra del Señor, deshonrando el reino de los cielos, ¿no? Ahora, no podemos hacer nosotros, mis hermanos, de esta clase de pecados, que son pecados, por supuesto, como si fueran los pecados imperdonables. No. Voy a mencionar esto nada más, pero en la cuestión divorcista, lamentablemente, se ha hecho por años de los hermanos divorciados, bien o mal. ¿Sabía usted que hay divorcios bien hechos y hay divorcios mal hechos? Bueno, no es tema de esta predicación, pero yo le voy a dar un caso, porque alguno está diciendo, ¿cómo divorcio bien hecho? Bueno, la Biblia dice que José era justo y quiso dejar secretamente a su prometida María. O sea, él estaba dando carta de divorcio. Y sin embargo la Biblia dice, como él era justo y no quería infamarla. O sea que no se pierde la justicia cuando las cosas están bien hechas. Bien, pero lo dejamos para tema de otro mensaje. Bien, lo dejamos ahí. Bien, estaba hablando de no podemos hacer nosotros de la cuestión del divorcio el pecado imperdonable. Hay iglesias y ha persistido por muchos años de no darle ninguna participación a una persona divorciada. Hay que ver los casos. Uno no puede establecer una regla rígida. Insisto, pero no quiero explayarme en ese asunto. No se puede establecer una regla rígida. Hay que ver caso por caso cómo es la situación, si se hicieron las cosas a la luz de la palabra de Dios o no. Aunque sabemos que el principio es Dios no lo quiere. Es solamente dureza de los corazones. Bien, estábamos diciendo, ¿no?, que si hay genuino arrepentimiento, sea cual sea la lista de pecados aquí o lo que uno haya hecho, mis hermanos, uno debe arrepentirse, debe cambiar de actitud, debe volver al Señor. Decía el doctor Adrian Rogers, yo tomé algunos puntos de él y le agregué algunos más, ¿no?, acerca de cómo el adulterio es un pecado contra, y ahora viene la lista, es un pecado contra el cuerpo. Primera de Corintios 6, 18. Acompáñeme ahí. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se da cuenta? Este pecado entonces es un pecado en contra del cuerpo. Es un pecado en particular. ¿Por qué en contra del cuerpo? Porque genera un vínculo espiritual. Genera un vínculo espiritual, genera una atadura espiritual,
genera una relación espiritual y también, ya lo hemos nombrado, también uno se expone justamente a cuánto contagio hay. Decíamos en una de las predicaciones también, como por ejemplo aquí a la vuelta en la sala médica, tenemos allí cómo cuidarse, el preservativo para esto, cómo se usa, cómo allá, cómo... Pero nadie enseña, no, la relación sexual es solamente dentro del matrimonio. No basta con cuidarse, no basta con eso. Lo que la palabra del Señor enseña es que la sexualidad, el sexo está reservado únicamente dentro del ámbito matrimonial. Fuera de ese ámbito es pecaminoso. A ver, ¿Dios es creador del sexo, sí o no? Sí, amén, Él lo creó. ¿El sexo entonces es malo? No, todo lo que Dios había creado es bueno. Pero siempre las cosas que Dios ha creado, el hombre en su pecado no las pervierte, las tergiversa, las corrompe. Entonces la sexualidad, el sexo es bueno, claro que es bueno, dentro del matrimonio, que es como Dios lo ha diseñado. Fuera de ese ámbito, obviamente que es malo, es pecaminoso. En Romanos 1:27 dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como decíamos recién, ¿no? Todas estas plagas, estas pestes, la sífilis, gonorrea, el herpes, hepatitis B, sida, etcétera, son enfermedades justamente de transmisión sexual, es lo más común. Que quiero decir que de esa manera se transmita, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Esto fue escrito por allá por el año 50 de nuestra era. Entonces la palabra de Dios ya nos viene advirtiendo que cuando no se hace un uso natural de la sexualidad hay consecuencias físicas para el cuerpo. Las relaciones homosexuales entre hombres generan justamente que los órganos váyanse deformando, ¿sí? Se vayan deformando. Estoy hablando de los hombres en sus relaciones homosexuales. Y eso va generando problemas de salud muy serios, más allá de las enfermedades de transmisión sexual, sino la deformación de los órganos. Se van deformando y eso va generando problemas. El cuerpo ya después no funciona bien. ¿Por qué? Porque se hace un uso contra naturaleza. El sexo, no es mi predicación del sexo, pero el sexo únicamente debe ser por vía natural. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No debe ser por otra vía, debe ser por vía natural. Toda vía contra natura se transforma en algo pecaminoso. No es el uso que debe tener y siempre dentro del matrimonio. Pero no solamente es un pecado contra el cuerpo, es un pecado contra la mente. Proverbios capítulo 6, versículo 32, hablando justamente del adulterio, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Corrompe la mente, se va corrompiendo los pensamientos y comienza en un, podríamos decir, en un raíz cada vez más intenso. Lo que hoy se prueba, mañana no alcanza, ya está cebado. Se necesita cada vez más dosis, es como la droga. Cada vez más dosis, cada vez cosas más fuertes, más potentes. Se comienza por la pornografía y se sigue hasta lugares inimaginables, no en la perversión, en el índice de maldad, como normalmente se llama, ¿no? Y hay gente que llega a límites realmente aberrantes. Como decía nuestra hermana Viviana estos días en su predicación, hablando de la ideología de género en la escuela, hoy hay países que han aprobado y han aceptado las aberraciones más grandes que hay. Hay países que ya han legalizado, y si no lo han hecho, ya lo han pedido, la necrofilia, la relación sexual con muertos, con cadáveres, con animales, la zoofilia y así toda clase de perversión, la pedofilia de adultos que abusan de niños.
la ideología de género va por ese lado, no lo plantea de entrada, pero es una agenda que cada vez va más allá y más allá y más allá en la maldad. Es un tobogán, es un deslizadero. Entonces, cuando uno comienza justamente a desvirtuar las cosas que Dios ha creado, va a terminar muy bajo. Va a terminar en la condición más miserable, más corrupta y más abominable, hasta lugares insospechados. ¿Por qué? Porque han dado los pies al resbaladero. Y el salmista nos habla de esto, ¿no? Que libre nuestro pie del resbaladero, porque cuando uno comienza el descenso, después no hay cómo pararlo, no hay cómo frenarse. Todo esto corrompe no solamente el cuerpo, sino la mente. Es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Pero también es un pecado contra la buena fama. El versículo siguiente, Proverbios 6:33, dice: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Son cosas que quedan marcadas para siempre, y después uno dice: ¿por qué habré cedido? ¿Por qué me habré inmiscuido? ¿Por qué habrá pasado esto o aquello? Pero aquí dice, ¿cuál es el resultado? Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, su deshonra nunca será borrada. Es algo que no se quita. Si bien Dios lo perdona, obviamente que Dios lo perdona. Es perdonable, claro que es perdonable. Pero la mortificación del alma, ¿no? La mortificación mental, eso es algo difícil de borrar, difícil de sacar. También es un pecado contra el cónyuge. Malaquías, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ya habíamos mencionado este versículo anteriormente. El asunto allí es que los sacerdotes, porque esta palabra en Malaquías está dicha a los sacerdotes de Israel. ¿Qué habían hecho los sacerdotes? Bueno, se cansaron de su esposa y dijeron, en la ley está permitido. Así es que despidieron a sus esposas israelitas. ¿Y qué hicieron? Se casaron con mujeres paganas. Así, abiertamente. En la época de Malaquías sucede esto. Recuerde que Malaquías es contemporáneo aproximadamente de Nehemías. Y ya Nehemías había tratado este asunto, este problema. Cómo el pueblo se había mezclado con mujeres extranjeras. Ahora, ¿qué se le puede pedir al pueblo si los propios sacerdotes habían hecho lo mismo? Entonces acá la nación estaba inmiscuida en un grave problema. Y se plantea allí, ¿no? ¿Cómo? Primero, esto es desagradable delante del Señor. Y Dios le va a decir a los sacerdotes, yo los he hecho viles a ustedes. Es decir, nadie los aprecia. Tienen una vida inmoral. Han roto su matrimonio, rompieron su pacto y la gente sabe cómo los mira, como viles, como gente despreciable. Hermanos, alguien que rompe su palabra, alguien que rompe su matrimonio y se toma esto a la ligera, sabe que se hace una persona despreciable. Por eso dice justamente, lo leímos hace un ratito, Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio. El matrimonio para nosotros tiene que ser de alta estima. No puede ser algo que lo podemos cambiar, bueno, simplemente si las cosas no funcionan, lo cambiamos. No, no tiene ese sentido. Tiene que ser de gran valor para cada uno de nosotros. Y en la época allí de Malaquías, justamente este es el problema que se plantea. Entonces la sociedad tiene un mal concepto de los sacerdotes. Así hoy, mis hermanos, nosotros, una de las cosas que a mí me preocupa como pastor, con todo lo que ha pasado aquí en Argentina, por ejemplo, con esto de los debates de el aborto, lo que se está debatiendo ahora, que es la educación sexual en las escuelas, la llamada ESI, ¿no? ¿Se llama así? ESI, Educación Sexual Integral. Bien, que es el debate que se está dando en este momento. Lo que a mí me preocupa como pastor evangélico, no de esta congregación, sino como pastor evangélico,
perteneciendo a la comunidad evangélica aquí en la Argentina, es que nosotros podemos llegar a tener nuestras posturas en cuanto a la cuestión del aborto, la cuestión a la sexualidad, pero también nosotros tendríamos que mirar dentro de nuestras iglesias las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, en algunos ámbitos dicen, a ver, están en contra de la educación sexual, se oponen al aborto, se oponen a aquello y a esto otro, pero tenemos sacerdotes que abusan de niños, ¿sí o no? Sí los hay. Pero, ¿habrá pastores que abusan de niños? ¿Habrá creyentes o los creyentes evangélicos tan inmunes por ir a una iglesia? Acá en Bahía Blanca, hace 2 años atrás, se dio un caso aquí en Bahía Blanca. Era una iglesia que debe quedar a unas 40 cuadras de esta. Se dio un caso que salió en la televisión, salió en primera plana, un hombre que vino a una iglesia, se hace pasar por evangélico, se hace pasar por hermanito y resulta que cometió algunos abusos contra niños. Está bien, alguno podrá decir, no era cristiano, está bien, pero explíqueselo al mundo que no era cristiano si él iba a una iglesia evangélica. Usted puede decir, no era nacido de nuevo, está bien, yo le creo, no era nacido de nuevo, pero estaba en una iglesia evangélica. Para el mundo era un evangélico, ¿sí o no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que cuidar dentro de nuestras iglesias. Nosotros tenemos una iglesia que tiene muchos niños para la gloria del Señor. Y es algo que hay que cuidar. Es algo que hay que abrir 100 ojos. Las iglesias como esta están abiertas para que toda persona pueda acercarse y entrar. Por eso le hemos dicho muchas veces a las mamás, acompañen a sus hijas a los baños. Por eso hemos hace mucho pedido que allí el portón lateral esté cerrado. Años atrás, cuando no teníamos portón, nos pasó un par de veces que personas que no eran de la iglesia pasaron y usaron nuestros baños. Entonces son cuestiones que hay que cuidarlas. En la escuela dominical, donde se trabaja con niños, aquí en el culto, tener cuidado con estas cosas. Después explíquele al mundo que no era uno de los nuestros, si fue aquí adentro. Dios nos libre. Sabemos que son personas no regeneradas, no arrepentidas, sí, pero en la televisión, en la radio, en todos estos medios que son abortistas, no se van a tomar ni el trabajo ni de preguntar, simplemente lo van a publicar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas, mirar siempre para adentro, cuidar lo nuestro, porque también es fácil marcarle a los otros lo que están haciendo mal. Pero ¿qué pasa dentro de las iglesias? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la pastoral? ¿Qué pasa, mis hermanos, con el liderazgo? ¿Cuántas cosas lamentablemente suceden en las iglesias que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas inmorales suceden dentro de algunas iglesias? Dios nos libre de esas cosas, pero también nosotros tenemos que colaborar en todo esto. Es un pecado, decíamos, contra el cónyuge. Allí estas mujeres, obviamente, al decir, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, que las esposas repudiadas injustamente, ahora lloraban ante el altar del Señor la situación de injusticia que les había tocado vivir, y los niños también lloran y sufren por los padres irresponsables que se toman el matrimonio a la ligera, que saben engendrar, pero que no saben hacerse cargo, que no saben hacerse responsable, saben engendrar, pero no saben criar. Hoy tenemos una sociedad donde nuestros jóvenes saben engendrar, pero no saben criar, no saben cuidar. Y se los está fomentando, y se los está sexualizando desde pequeños, y se les está enseñando ya desde la primaria y desde el jardín todos los métodos habidos y por haber para que le den rienda suelta al sexo. Así va a ir la sociedad. Y vamos a tener el día de mañana, y eso cada vez está más cerca todavía, toda una generación que no saben ni siquiera quiénes fueron sus padres. No lo saben. Y como dije en alguna predicación anterior, es que tampoco ni la madre sabe quién es el padre. Ni la madre sabe. Hemos llegado y estamos llegando
al colmo realmente. Es un pecado contra el cónyuge. Aquí cónyuges iban a llorar delante del Señor por la mala actitud de los varones. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando nosotros como varones no hacemos las cosas bien, no pretendamos ser escuchados por Dios. No. La palabra de Dios es clara. Fíjese que este concepto lo vemos ahí en Malaquías. Dios dice, ustedes son viles, ustedes son despreciables. Y a los maridos en el Nuevo Testamento les dice, yo no oiré, lo estoy parafraseando, no oiré, no responderé vuestras oraciones si es que tienen un maltrato hacia su cónyuge. Entonces la palabra de Dios tiene una línea, tiene una conducta. Nuestras oraciones como maridos son oraciones no contestadas, son oraciones con estorbo, con impedimento. ¿Por qué? Porque es un acto de hipocresía decir amar a Dios y no amar a su prójimo, en este caso a su propio cónyuge, con el cual hemos hecho un pacto y dijimos, seremos uno. Y Pablo va a decir, nadie aborrece su propia carne, la cuida, la sustenta, la protege. También, mis hermanos, este pecado es un pecado contra los hijos. Éxodo capítulo 20, versículo 5, perdón. Éxodo 20, versículo 5. Dice la segunda parte, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En estos ministerios apostólicos y proféticos tienen una explicación de este pasaje totalmente descabellada, totalmente hicieron un texto fuera de contexto para cobrar su pretexto, porque más encima lo cobran. Tras que enseñan mal, cobran. Qué bendición es que te enseñen bien y que lo hagan gratis, ¿no? ¿Amén? ¿O no? ¿Qué dice la iglesia? Amén. Estos, tras que enseñan mal, te lo cobran. ¿Qué hacen de este versículo? Dicen, Dios maldice a los hijos. Usted no ha crecido porque usted acarrea una maldición de su padre, de su tatarabuelo. No sabe lo que hacía su abuelo y Dios lo maldijo a usted. Primero, el texto no habla de maldición. O sea que la palabra maldición generacional aquí no está. Es una tontería. Ya hemos predicado de esto, pero vamos a repasar un poquitito el concepto. Maldiciones generacionales no existen. Dios no está diciendo aquí, yo maldeciré a tus hijos porque tú pecaste. No dice eso la Biblia. No dice. Entonces aquí la palabra maldición no existe. No está. Segundo, aquí la palabra que se está usando es visitar. La palabra visitar tiene que ver con, se van a observar y yo observaré, dice Dios, cómo tu mala influencia, tus malas acciones como padre van a repercutir en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Entonces, ¿a quién le está echando la culpa? ¿Es Dios el que lo maldice? No, aquí no hay palabra maldición. Es tu mal testimonio, tu mal ejemplo va a repercutir en tus hijos. Por eso a veces tenemos un padre alcohólico y sale el hijo, no es obligatorio, pero le está dando una mala influencia. Por eso tenemos un padre ladrón y el hijo que aprende. Tenemos un padre mentiroso y el hijo que aprende. Y bueno, porque aprende del ejemplo que nosotros le damos. En este caso el mal ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Se van a observar en tus siguientes generaciones tu mal caminar, tu mal ejemplo, se lo vas a transmitir. Eso es lo que el texto está diciendo. No está diciendo que Dios maldice a los hijos. No es eso. Porque eso contradice abiertamente
a otros pasajes de las Escrituras, donde dice que cada cual morirá por su propio pecado. No pagan los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. La Biblia es clara en esto. Entonces esto es una mala interpretación, la enseñan y la cobran. Es como que te vendieron leche ya cortada y te la cobraron más encima, y cara. Una estafa por todos lados. Bueno, así enseñan esta gente, ¿no? Entonces este texto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Habla de la mala influencia de un hombre que puede afectar a sus hijos, nietos y bisnietos, y en algunos casos hasta sus tataranietos. Pero es la mala influencia, el mal ejemplo que le está dando simplemente. De eso habla el texto. Es un pecado también contra la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 5. Volvemos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Como dijo el doctor Adrián Rogers, si usted peca contra la iglesia, usted tiene un problema conmigo. Claro, él es el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 5 se trata de un caso donde una persona ha pecado gravemente. Dice allí que vivía con su madrastra. Y vivía lo más pancho y no se quería arrepentir. Y la iglesia no había hecho nada. Pablo dice, reunido vosotros y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás. Es decir, excomúlguenlo, quítenlo de la comunión de la iglesia. No puede una persona que está abiertamente viviendo en inmoralidad sexual, en este caso aquí, estaba viviendo con su madrastra, la había tomado por mujer, dice, no puede la iglesia no hacer nada. La iglesia tiene que actuar ante la inmoralidad, mis hermanos. Aquí es una inmoralidad abierta, pública. Este hombre no es solamente que había pasado algo, no, esos se habían puesto a vivir y la iglesia no decía nada. No puede ser tolerado. El pecado, mis hermanos, en el ámbito privado se resuelve en privado. Este era un pecado público, porque los tipos venían de la mano a la iglesia, venían a los cultos desvergonzadamente. Como en la época allá, en la mortandad que hubo en Israel, dice que estaba Moisés, Aarón y los sacerdotes allí intercediendo porque había una mortandad. Y viene allí un tal varón, se me fue el nombre ahora, y la mujer, la madianita, se llamaba Cosbi. ¿Quién se acuerda de cómo se llamaba el varón? Se me fue el nombre, amén. Bueno, ese mismo. Era ese sujeto y aquella hija de un líder moabita llamada Cosbi. Y dice que el celo del Señor se apoderó de Eleazar y fue hasta la tienda y los alanceó a los dos. Es decir, había una mortandad. Había un gran problema de pecado en la congregación. Moisés, Aarón, los sacerdotes clamando, intercediendo, pidiendo misericordia al Señor. Y viene este otro con la muchacha y se pasea delante de todo. Mira, mi compañera, ahí está. Y se la lleva a la tienda allá. Y salió Eleazar con una lanza y los atravesó a los dos, dice. Y dice el Señor, dice la Escritura así, que el celo de Dios se había apoderado de Eleazar. Y esa acción, eso terminar de una vez con el pecado, hizo cesar la mortandad en Israel. Y Dios le confirma a Eleazar allí, delante de Moisés, de Aarón, de todos, yo haré mi pacto con Eleazar. Tiempo más tarde, ¿quiénes murieron? Nadab y Abiú. ¿Quién fue el sucesor? Eleazar. Dios cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque tuvo celo de Dios. El pecado hay que desarraigarlo, hermanos. Insisto, la cuestión privada se arregla en privado, pero la cuestión pública hay que arreglarla en público. Y este Eleazar era de armas tomar, tuvo celo por su Dios y erradicó allí mismo el pecado. Acá Pablo está diciendo, estos vienen de la manito al culto, no puede ser. Una cosa es pecar, otra cosa es venir de la manito al culto en pecado, no. Pablo dice esto es intolerable. Entonces dice, reunido vosotros en mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás, es decir, excomunión. Hermanos, escúchenme bien, no es mi tema aquí la disciplina.
Cuando una persona está sacada de la comunión, no disciplinada. Cuando una persona es excomulgada, ¿se entendió? Cuando una persona fue excomulgada, fue expulsada de la iglesia por su indisciplina. Puede ser para siempre o temporaria. Pero cuando una persona es excomulgada, es decir, es expulsada de la iglesia por su conducta, por su muy mala conducta, la iglesia no tiene comunión con esa persona. O sea, no le manda WhatsApp, no pasa por su casa a tomar mate. No, mira, sí, yo sé que hubo un problema ahí en la iglesia, pero viste, entre nosotros no hay problema. No, porque es una resolución de la iglesia. Acuérdese que Dios le dijo a Aarón, no te permito llorar por estos, porque el representante de Dios no puede estar en contra de las decisiones de Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Una persona cuando es expulsada de la iglesia, usted y yo no tenemos comunión con esa persona. Estoy hablando de expulsión, ¿se entiende? No hay comunión. Usted no la llama, usted no va a tomar mate, y cuando se la cruza por ahí y le quiere hablar algo, arrepiéntete. Es todo lo que usted tiene para decirle. Arrepiéntete, cambia de actitud. Nada más. Uno no puede tener una relación. Es más, Pablo va a decir justamente, versículos anteriores, más bien os escribí, versículo 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere esto, aquello. No te juntes. ¿Cómo va a ir a tomar mate? Si una persona vive abiertamente en esta situación y la persona ha sido expulsada, excomulgada, no hay comunión con esa persona. Esto es lo que las iglesias no entienden. Ha pasado un caso en otra iglesia con una persona que fue quitada de la comunión, fue excomulgada. Yo la eliminé de mi Facebook. Yo la bloqueé de mi WhatsApp. No hay comunión. Cuando se arrepienta y dé muestra de arrepentimiento, aparte una persona insolente, no conmigo, sino con otras cosas, con otros pastores, insolente, y yo sé que fue sancionada y fue excomulgada para que se arrepienta, es más, se le dio un tiempo, que es lo que enseña la Biblia. Para esa clase de personas no hay comunión. Pero tenemos por ignorancia hermanos que piensan ser más buenos que Dios. Entonces, ay no, el hermano a mí no me hizo nada. No. ¿Cómo usted? ¿Usted es del cuerpo de Cristo, sí o no? Bueno, entonces se lo hizo a usted. Se lo hizo a la iglesia. Esas son cosas que no se enseñan, hermanos, pero por no enseñarse hay tantos problemas dentro de las iglesias. No se toman resoluciones, no se avanza, no se toma el toro por las astas y la iglesia no se involucra. Y lo dejan al pastor solo. Ah, no, el pastor. No es el pastor, es la iglesia. Pablo le dice, reunidos vosotros y mi espíritu. Es una cuestión de la iglesia. Por eso dice aquí es un pecado contra la iglesia. No es un pecado contra el pastor. No, es contra la iglesia. ¿Sí? Bien. Pero también es un pecado contra la nación. Proverbios capítulo 14, versículo 34. En algún momento vamos a repasar todos esos conceptos, ¿no?, de la disciplina en la asamblea. ¿Se acuerdan cuando predicamos de eso? No quedó grabado nada de eso. No grabábamos en aquella época. Pero es interesantísimo repasar los conceptos. ¿Cómo es el tema de la disciplina? ¿Cuál es el objeto de la disciplina? ¿Cuál es la disciplina más severa? La disciplina divina hasta llegar al pecado de muerte. Concepto realmente interesantísimo. La iglesia, mire, yo lamentablemente uno no escucha mensaje de eso en ningún lado. En ningún lado. Aquí yo he predicado hace un par de años atrás. Una vez prediqué en Chile acerca de esto en una asamblea, en una conferencia. Algunos en Chile todavía se acuerdan de esa predicación, donde toqué los casos más resonantes, ¿cierto?, de disciplina. Pero es un tema como para repasarlo en algún momento. Es un pecado contra la nación. Proverbios capítulo 14, versículo 34 dice, la justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones. Argentina está llena de afrenta, de vergüenza, ¿sí o no?
Se han robado, pero no dejaron ni la lata. No que metieron la mano en la lata. Se metieron ellos adentro de la lata y se llevaron la lata al hombro. Hoy no nos presta nadie. Y mejor que no nos presten, porque se lo van a robar si se lo prestan. No, este país lamentablemente. Pero ¿qué nos quejamos de los políticos si en las iglesias hoy te roban, te estafan, te mienten, te piden la tarjeta de crédito, te cobran las predicaciones, te hacen pasar al altar con el billete más grande primero? Un robo, una estafa, una mentira. La iglesia ha aprendido las mañas del mundo. Por eso yo digo, cuando hablamos nosotros de estos temas, también tenemos que mirar para adentro, Tenemos que mirar para adentro. Es fácil criticar al mundo, pero también hay que mirar para adentro. Y tenemos que orar también. Yo cuando oro por la corrupción, no solamente oro por que se destape la corrupción política y paguen y devuelvan lo que se robaron. También oro por la corrupción pastoral. Oro por la corrupción sacerdotal. Hay que orar para que se destapen ollas y para los que en las iglesias y con un manto de impunidad religiosa delinquen, estafan, roban, mienten o abusan niños, también paguen, también vayan presos. Porque esas cosas también pasan. Tiene que salir toda la pudrición, toda la pudredumbre. No oremos solamente por el aspecto político, oremos también por el aspecto religioso. Hermanos, es hora y es tiempo de ser luz en este mundo. Y la Biblia dice, cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Hay mucha suciedad en las iglesias, en las parroquias, en las iglesias evangélicas, mormones, testigos de Jehová. Mire, para el mundo son todos iguales. Nosotros sabemos que no es lo mismo teológicamente, pero para el mundo son evangélicos, punto. Como me decía uno antes, me preguntaba a mí en el trabajo, dice, ustedes son de los que se paran en la esquina, me decía. Yo que hay iglesias que se ponen a predicar en las esquinas, y él los identificaba así, me decía, ustedes son de los que se paran en la esquina, y yo para tomarle el pelo le decía, no, esos son los postes. Claro, porque para él eran todo lo mismo. Y hay iglesias, nosotros en alguna ocasión hacemos desfiles, hemos parado por allí en alguna esquina a predicar, claro, pero hay iglesias que tienen esto por costumbre, todos los domingos hacen esto, ¿no? Bueno, nos meten a todo en la bolsa, mis hermanos. Para el mundo es todo lo mismo. Ellos no discriminan, no, estos son pentecostales y aquellos son bautistas. No, son evangélicos, es más, dicen evangelistas. Nosotros sabemos que eso está mal dicho, pero bueno. Para el mundo somos los evangelistas. Y sí, mis hermanos. Entonces tenemos que orar por estas cosas y trabajar también por estas cosas. Tenemos que tener en alta estima nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestra familia. Claro que no son perfectos, pero debemos procurar ponernos en sintonía con lo que dice la palabra de Dios. Acá no se trata de juzgar, de que el pastor está juzgando su hogar. No, en el mío hay cosas que corregir, en el suyo hay cosas que corregir. Pero amén, trabajemos a la luz de la palabra de Dios para que nuestros hogares cumplan el ideal bíblico. No podemos contagiarnos del mundo, no podemos contagiarnos de otros ministerios que lamentablemente desde el que está arriba cambia a la mujer. ¿Y qué espera usted de los de abajo? Si el que está arriba lo hace. ¿Qué esperamos del resto? Entonces es fácil achacarle al mundo las cosas que pasan. Pastores aquí en Bahía Blanca que no han reconocido ni a sus hijos, no los han reconocido y son pastores, son pastores y no han tenido la sinceridad de haber reconocido a los hijos que ellos mismos engendraron. Es fácil después reclamar allí, ponerse el pañuelito celeste y reclamar por la educación sexual integral con criterios morales. Amén, yo estoy de acuerdo con eso, con criterios morales. Pero también hay que mirar nuestra propia moralidad, nuestra propia ética. Terminamos siendo gente que anda corrigiendo pajas ajenas con un tronco en los propios ojos. Y eso es lo que me preocupa a mí. Insisto, no me preocupa en sí de esta iglesia, no me malinterprete alguno, no le estoy diciendo en indirecta a alguien, no. Me preocupa como pastor evangélico en esta sociedad. Fácil le reclamamos al mundo que haga lo correcto y nosotros hacemos lo correcto, llevamos vidas morales, llevamos vidas limpias.
Podemos mirar a nuestro cónyuge a los ojos y saber que no le estamos mintiendo, saber que no tenemos una doble vida, ni en el Facebook, ni en el WhatsApp, ni en ninguna red social, ni en nuestro trabajo, ni en la calle. Podemos hacerlo. Tenemos que ser gente, mis hermanos, que se ajustan a la palabra de Dios. Insisto, no tenemos perfección, la perfección es en el cielo, pero tenemos que tener ética, tenemos que tener una frente limpia, una frente alta, mis hermanos. Y si en algo nos equivocamos, tenemos que enmendar nuestro camino, arrepentirnos y volver al camino del Señor. Insisto, esto no es un juzgamiento para alguien, no tengo la intención de juzgarle a nadie. No se sienta alguno juzgado si yo estoy diciendo algo que por ahí toca su propia vida. No es esa la intención. Pero insisto, es fácil reclamarle a los demás la vida moral y ética, pero por casa como andamos. Es un pecado contra la iglesia, es un pecado contra la nación. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Una de mis preocupaciones para el año que viene, hay elecciones aquí en Argentina. ¿Sabe cuál es mi preocupación? ¿A quién vamos a votar? Porque a mí el presidente actual me ha defraudado. No es que tenía mi confianza en él, pero me ha defraudado. Sobre todo desde los aspectos, no solo económicos, sino lo que es más, los aspectos éticos y morales. Que haya habilitado la discusión para el aborto cuando él había dicho que no, eso es una alta traición. Y que diputados del partido gobernante hayan firmado sobre la Biblia que ellos iban a defender la vida desde la concepción y ahora hayan votado a favor del aborto y hayan hecho campañas a favor del aborto, no me pidan a mí el voto, no me lo pidan. Ni los que estuvieron antes, ni los que están ahora, no me lo pidan. Y los del Partido Obrero menos. Ni aunque me paguen en dólares, no me lo pidan. Con esas líneas, obviamente que no. No puedo entender cómo algunos cristianos puedan ser de izquierda. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Porque de allí vienen todas estas políticas justamente. Entonces una de las preocupaciones es eso. ¿A quién vamos a votar? Y tenemos que votar a conciencia. Y tenemos que ver quiénes son las personas que hacen y que estuvieron en esta ocasión a favor, en contra de estas propuestas de leyes, a favor de la vida, quería decir, y despegarse del resto, porque si van en la misma lista, no los voy a votar tampoco. No los voy a votar tampoco. Yo hoy prefiero un voto en blanco o un voto nulo que darle mi voto a cualquiera de estos. Que el de arriba puede decir una cosa, pero en el medio vienen todos estos pañuelos verdes ahí camuflados. No tienen mi voto, de ninguna manera. No lo tienen, no lo tendrán. El pecado es afrenta de las naciones. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice, si alguno fuere sorprendido acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. En Israel, ¿se dan cuenta? No había alternativa. Y por último, es un pecado contra Dios. El Salmo 51, versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Todas estas cosas en definitiva son un pecado contra Dios. Dios nos libre, hermanos.